Buenos días, jóvenes de segundo semestre. Bienvenidos a su clase de introducción a las ciencias sociales. Hemos estado hablando acerca del tema llamado la interacción entre el individuo y el Estado. En la clase pasada hablamos acerca de el plan económico y hoy hablaremos acerca de la salud. Obviamente, cuando hablamos de salud o la palabra salud, automáticamente nos remitimos a los hospitales y clínicas. Efectivamente, el Estado como tal tiene la obligación de proporcionar estos grandes centros de salud, hospitales, clínicas, centros de salud. Entonces, se piensa que un buen sistema de salud es aquel que tiene la infraestructura necesaria para abrigar a un número importante de personas, los grandes hospitales. Obviamente para atender en ellos a enfermedades difíciles con numerosas especialidades médicas. También en estos grandes hospitales se llevan a cabo intervenciones médicas, operaciones sencillas o complicadas, comunes o extraordinarias. Estos indicadores para clasificar la capacidad y calidad de los centros de salud son básicos, como también los que se cuentan con las instancias dentro de una comunidad o localidad, pero pues desgraciadamente nunca van a ser suficientes para comprender lo que significa la salud. Es decir, el Estado trata de tener esta gran infraestructura para que los individuos, no la sociedad, el individuo, pues acuda en caso de que esté enfermo. El hospital, la clínica, el dispensario son espacios a los que acuden las personas con alguna enfermedad. Esto es, quien tiene un desequilibrio biológico. Entonces se busca obtener equilibrio o salud mediante la asesoría o intervención del personal capacitado, especialistas, médicos generales, enfermeras, trabajadores sociales. En estas instancias de salud se trabaja en equipo y a pesar de que la responsabilidad recae en los agentes especializados, es importante que las personas a quienes se les denomina pacientes, poco a poco vayan recobrando la salud y depende de diversas circunstancias que se mantengan o que ya no vuelvan a recaer en su enfermedad. Los hospitales y las clínicas son indispensables en todas las localidades del país, pero no son garantía de que la población tenga y sobre todo mantenga su salud. En otras palabras, que estén sanas. Habrá que preguntarse por qué se enferman las personas. Las enfermedades entonces responden a varias causas. Una de ellas depende de cada organismo. En resumen, hasta ahora, me comprometo a tener hospitales, clínicas, dispensarios y además capacitar a gente, doctores, especialistas, enfermeras, etcétera, etcétera, y además otorgarte medicamento para que tú, individuo, en caso de que te enfermes, recuperes tu salud. Pero no solamente depende de mi estado, también va a depender de ti, individuo. Algunas enfermedades entonces son congénitas y no se pueden curar. Si acaso se podrán controlar. Pero hay otro tipo de enfermedades que son el resultado de la edad y otras más derivadas del modo o estilo de vida, lo que incluye hábitos alimentarios y de vida, así como del entorno en que se desenvuelve cada persona. Algunos trastornos psíquicos, como la neurosis, responden también a un contexto histórico y social particular. Los ritmos del trabajo, la velocidad que se adquiere en la vida moderna, la constante preocupación por cumplir con todas las actividades en las que se encuentra imbuida una persona en una semana de trabajo, además de los compromisos familiares como el cuidado de los menores,
Los gastos que demanda su educación, su alimentación, vestido y vivienda, entre otras cosas, provocan en ciertos individuos malestares psíquicos. En este contexto, el hospital y la clínica son una demanda importante porque el número de enfermedades resulta de las prácticas sociales y de hábitos culturales es muy grande. Entonces es importante pensar en alternativas para el mantenimiento de la salud, lo que implica además alcanzar una mejor calidad de vida. Es decir, nosotros como individuos también debemos coadyuvar con el Estado, no solamente esperar enfermarnos y acudir al doctor. Es necesario que nosotros procuremos una buena alimentación, hacer ejercicio, alejarnos de hábitos nocivos. Ya no hablo de drogas, sino de alcoholismo, de tabaquismo o comer grasas saturadas o exceso de azúcar. Eso irremediablemente va a traer consecuencias. Pensar entonces en un sistema de salud cuyo objetivo primordial sea la prevención de enfermedades no es imposible. Sin embargo, sería necesario instrumentar mecanismos de reeducación de las personas y de las familias para dar un giro a sus hábitos de vida y a sus hábitos alimentarios. Los centros de salud tendrían que abrir departamentos para ofrecer a la población cursos sobre cómo alimentar, cómo cocinar los alimentos. Entonces, pensar en un sistema de salud con estas características no implicaría de ninguna manera que se deja a un lado la medicina hospitalaria, sino simplemente que la medicina preventiva tuviera un papel fundamental para incidir en las prácticas diarias de las personas. En esencia, nosotros tendríamos que cambiar nuestra forma de vivir, de pensar. Recuerden que somos uno de los países que tiene más problema de obesidad y obviamente eso repercute en la salud, entre otras muchas cosas. La próxima clase vamos a hablar acerca de la cultura. Gracias por su atención, cuídense mucho, no olviden sus evidencias. Hasta luego.